Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya dijo aquí, mi nombre es Alberto Rodríguez y ahorita actualmente estoy prestando mi servicio social en la Asociación Civil sin fines de lucro, Misiones Coloniales. El tema es el proceso de la restauración y las patologías de un edificio. Así como una breve introducción, lo que les voy a comentar así muy rápido van a ser las etapas del proceso de restauración, que viene siendo como una metodología de los pasos consecuentes que se tienen que llevar para poder realizar todo el proceso de la obra de restauración. Y dentro de este proceso se ven también lo que son las patologías, que tienen un origen, una evolución y por supuesto unas consecuencias, que es lo que hemos estado viendo en todo lo largo de este día en las conferencias. Bueno, en las fases del proceso se puede dividir en cuatro la metodología. La primera será la documentación previa a la intervención. Aquí se trata de recopilar toda la información posible, todo, o sea, desde algo histórico, con los constructivos, también el análisis patológico del inmueble, la redacción del proyecto de intervención. En esta fase lo que se hace es se agrupa toda la información y se empiezan a generar una planimetría, se localizan dentro de los planos que se generan después de hacer un levantamiento topográfico las patologías sobre el plano, y después de eso viene la ejecución de la intervención, que ya es llevar a cabo la obra, que es donde se lleva, es como cualquier otra obra que empieza desde cero. Se tiene que hacer una supervisión de obras, se tiene que ver una bitácora, se tienen que pedir permisos, tienen que ver las cuestiones jurídicas, legales, y finalmente la documentación final, que es el resumen de toda la obra ya cuando se concluyó, y se tiene que dejar un documento que esté lo suficientemente entendible para que la siguiente persona que va a tratar con ese inmueble sepa lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia de este edificio. También en las hemerotecas, es decir, los periódicos viejos, ¿qué otra fuente de información podemos tener aquí a la mano? Si existen también en el archivo histórico de la ciudad datos que nos sirvan a nosotros, porque aquí el arquitecto se convierte en un investigador. Entonces, el documento más importante es el inmueble en sí mismo, porque es el que te va a dar la pauta a seguir, a hacer todo el proceso. Entonces, se tienen que hacer visitas, y ya estando en la visita, haces un levantamiento fotográfico, un levantamiento topográfico, se hacen anotaciones, tú ves dónde están todas las patologías del edificio, si existen cuarteaduras, fisuras, algún microorganismo que esté creciendo, como ahorita nos estaban comentando, y en base a eso se hace posteriormente diagnósticos que nos van a dar en este diagnóstico generan resultados, que esos resultados nos van a ayudar a nosotros para plantear soluciones, las que sean las más óptimas, para dañar lo menos posible al edificio, porque lo que se pretende en la restauración es utilizar los mismos materiales tradicionales con que fueron erigidos, y de una manera lo menos que puedas tocar el edificio, ¿no? Para dejarlo lo más íntegro posible. Ok, bueno, este es el análisis histórico. Aquí se tiene que saber el año de construcción, los planos existentes, si es que existen, el estilo arquitectónico y la historia y la evolución del edificio, entre otras cosas. Por ejemplo, en el proyecto de Cuauhtémoc, sabemos nosotros, gracias a la investigación que se ha hecho por otros compañeros que han hecho sus residencias ahí, que dejaron un documento, es que en la ciudad de Cuauhtémoc el templo se erigió en 1955, cuando tenía 1 metro de altura, ya construido, se incendió, incluso estaba la gente dentro tomando misa en el templo. Todo esto uno lo tiene que conocer para saber la historia del inmueble. También tienes que conocer el contexto histórico y saber cómo es que está urbanizada la ciudad y qué representa el templo en sí mismo. Después de que el templo se quemara, se incendiara, en 1961 se empieza la comunidad católica y toda la población en Cuauhtémoc
se encargaron de conseguir todos los fondos para levantar todo, edificar, vaya, pagarlo entre todo el pueblo, este templo que es San Antonio de Padua. Y es un estilo arquitectónico románico que se parece mucho a un templo que existe en Durango. En el análisis constructivo necesitamos saber la tipología constructiva, que es cómo inició desde cero, desde las cimentaciones. En este caso nosotros no sabemos aún qué tipo de cimentación tiene, ni la estructura tampoco, cómo es que está soportado el edificio en sí mismo, dado que en algunas partes tienen muros de cantera, en otros tienen muros de tabique, sabemos que tiene hormigón. Las cubiertas no tenemos idea todavía, porque nos ha hecho un diagnóstico de las cubiertas, dado que están recubiertas por una lámina, puesto que se hizo una intervención en el 2002 para evitar las filtraciones de agua. Entonces no se sabe, no tenemos mucho conocimiento de cómo es que funciona, cómo es que se autosoporta, se sustenta la estructura de este edificio. Esto precisamente es lo que nos hace ver el proceso de restauración como desde un enfoque multidisciplinario, donde muchos especialistas, muchos tipos de profesiones se involucran para nosotros poder tener un resultado óptimo. Y porque a pesar de que no somos arquitectos y podamos tener mucho conocimiento de nuestra área, jamás vamos a entender por completo cómo es que funcionan los microorganismos o las estructuras. Por eso se tiene que acudir a gente especializada en eso. Y en cuestiones de materiales tenemos que saber cómo están hechos, de qué están hechos, porque cada material funciona de diferente manera. En este caso, no sé cómo estuvieron aquí presentes, cuando el doctor Calderón nos comentaba que en los procesos de conservación que él hace, mencionó el acero y el concreto, porque son los materiales que aquí en México tienen más uso, precisamente, y también existen normativas acerca de ellos, pero en cuestiones de mamposterías o de adobe, no es que no funcionen o que no valgan la pena, sino que como no existen normativas, es más difícil que hacer una restauración, una conservación de este tipo de materiales. Dentro de la primera fase también, que es la recuperación de información, existe el análisis patológico. Aquí se trata de ver las principales lesiones del edificio y ver si alguna compromete la integridad del edificio, porque ahí se tiene que ver como por fases, tiene que trabajar por etapas. Si hay lesiones que comprometan esta integridad, se tiene que atacar lo más rápido posible antes de que se te venga abajo tu edificio, ¿no? Tienes que localizarlas también, analizar de dónde provienen, cuáles son sus causas y plantear una posible solución. Ok, las causas de lesiones pueden ser tres, pueden ser físicas, químicas y mecánicas. Las causas físicas las provocan, por ejemplo, las lluvias, el viento, heladas. Otras pueden ser también los mismos usuarios del edificio, los animales existentes en la zona. Aquí lo que provocan las lluvias son humedades y manchas, porque empiezan a corroer, a erosionar, vaya, el material, en este caso la cantera, que es lo que porque está recubierto una fábrica de sillares de cantera, todo el templo. Las heladas también provocan, complementando, vaya, la humedad junto con un clima frío, lo que provoca es que los materiales, al momento de que no sé si todos sepan, pero el agua cuando está en estado sólido se expande. Entonces, si el material, esta cantera absorbe por capilaridad desde el suelo, sí, la humedad, y la contiene de adentro y todavía no se evapora, y en ese momento bien bajan las temperaturas, se va a congelar, va a expandirse y va a quebrar la cantera. Los poros se abran más y empiezan poco a poco a hacer que la estructura se empiece a soportar menos. Otro tipo de problemáticas con el agua o con las humedades es que cuando llueve y se mojan, ya sean los tabiques, el hormigón, las canteras o algún tipo de mampostería, se impregnan se humedecen, y cuando empiezan a evaporar el agua,
esta se viene arrastrando minerales que son partes parte estructural, anatómicamente hablando o químicamente hablando, se podría decir, del material en sí, y esto lo llamamos desalinización o sobreeflorescencias. Eso también provoca que el material se vuelva más, pierda solidificación o cohesión. En a pesar de que cada patología tiene una causa, ya sea física, mecánica o química, todas van de la mano porque una lleva a otra, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, estas eflorescencias generadas por una reacción química, ya sea por la humedad, la contaminación o los microorganismos, como nos comentaba ahorita la doctora, provocan que haya una falla mecánica a futuro, probablemente, ¿no? Con alguna grieta o fisura. Las grietas es cuando traspasa todo el material, cuando la separación del material traspasa todo el volumen, y las fisuras únicamente superficial, cuando no rompe o quiebra todo el material. En este caso, la oxidación o los microorganismos, el crecimiento de organismos o microorganismos, puede llegar a resultar beneficioso hasta cierto punto, como ya comentaba el doctor Calderón o la doctora Cintia, que ellos precisamente están planteando una solución para consolidar este tipo de materiales de manera bioquímica, con el crecimiento de organismos, pero no todos los microorganismos que crecen en este tipo de superficies van a ser beneficiosos, como la oxidación que nos comentaban, que a partir de un punto se convierte en algo perjudicial para el inmueble. Y ya, después de recopilar toda esta información, viene la redacción de la intervención, que es la fase 2. Aquí necesitamos generar una memoria que en esta memoria involucra un dictamen de todo lo que se ha visto. Una planimetría se empieza a generar. Después de hacer la planimetría y de localizar dentro de los planos y hacer cortes también o detalles estructurales, y ahí poner, ya cuando se tiene todas las causas, cuando conocemos las causas de las lesiones que involucran nuestro edificio, se tienen que hacer mediciones, es decir, una cuantificación, todo lo que se ve en presupuesto, en costos, en la materia de costos, se hace la cuantificación, el presupuesto, y por supuesto que se genera un plan de trabajo, que es cómo se va a llevar a cabo la obra, por supuesto, no dejando a un lado el pliego de condiciones, que aquí es donde entran todas las normativas existentes que nosotros tenemos que llevar a cabo como un arquitecto o como un restaurador. Y luego ya viene la tercera fase, que es la ejecución de la obra, que es cuando aquí se tienen que tener los planos de los detalles de ejecución. No sé si aquí algunos han llevado la materia de diseño cuando nos piden los planos de detalles. Aquí también tienen que ser planos de detalles, porque necesitamos saber específicamente en qué parte va a ser. En esta imagen que se ve ahí es una pequeña intervención que se estaba haciendo como una prueba para limpiar la cantera con jabón neutro y un cepillo con cerdas de plástico no tan duras, porque lo que se intenta es no dañar a la cantera. Existen múltiples maneras de hacer una limpieza. Sin embargo, se trata de no utilizar ya sea químicos o métodos mecánicos que resulten abrasivos con el material, porque si no te vas a llevar no solamente la suciedad o los líquenes o los organismos, los hongos, sino parte parte de la cantera, y por supuesto la pátina, el color natural que tiene la cantera, que eso es parte de la historia del edificio y se trata de preservar. Entonces, uno de los tratamientos que se plantean en este tipo de cosas, de patologías en la sociedad, por ejemplo, o en las eflorescencias, involucra muchas cosas. O sea, también lo que nos comentó el ingeniero en geotecnia, el ingeniero Mendoza, que hizo como un chiste del barro que se pone en el rostro para que cuando se seca se trae la grasa. En este caso también
se utilizan pastas de arcilla, se ponen hoy por supuesto que tiene que ser con agua destilada, que no tenga minerales, porque lo que se hace es desalinizar y llevarnos estas sales. Entonces se deja, se pone la pasta, se espera que se seque. Cuando ya está totalmente cuarteado es cuando se retira. Este es un método que se puede reutilizar porque la arcilla es muy noble y la puedes utilizar varias veces, entonces es económico. Otro tipo de limpiezas que se pueden llegar a hacer es con agua bajo presión, también con agua destilada, y sería con una presión muy baja, que no se llevara el material, que no lo dañara. Otro es ya se lanzan partículas de arena o de algún elemento como piedras muy pequeñitas a presión que desprenden la suciedad, pero esto también tiene su grado de corrosión, perdón, no es corrosión, que se lleva un poco el material. Otra manera es también limpiar con criogenización. El problema de la criogenización ahorita es que es un poco cara y no existen muchas empresas, al menos aquí en México, que se encarguen de eso. Eso lo que hace es también lanza el hielo seco, está triturado y lo lanza con una presión que no va a dañar a la superficie, llega, congela la suciedad o los microorganismos, la pátina biótica que está ahí, la congela, y cuando se evapora se la trae. Entonces se evapora, se convierte en CO2, el cual no es dañino para la atmósfera, es un método ecológico y no daña para nada la estructura ni la superficie. Y bueno, finalmente está la fase de documentar el resultado, que es lo que les comentaba ahorita, puesto que como es un inmueble que se va a intentar preservar durante muchísimos años posteriores a nuestra muerte, a nuestra época, en esta generación, se tiene que dejar bien claro qué intervención se le hizo, con qué material, qué tipo de procesos se llevaron a cabo, porque dentro de nuestra primera fase, que era documentarnos, nosotros tenemos que también saber si ya hay una intervención previa a la que le vamos a hacer nosotros, y si fue la mejor manera, si fue algo óptimo. Por eso tiene que tener todo a detalle. Es un resumen global de la investigación, toda la documentación tiene que estar en forma para que las posteriores generaciones lo puedan tener a la mano y trabajen de la mejor manera posible. Y pues eso sería todo por mi parte. Esta es una imagen del templo, no sé si se alcancen a ver, hay unos tensores sobre la nave principal, que es una de las intervenciones que se le hicieron, no se le hizo misiones coloniales, pero este inmueble, como muchos, ya tiene algunas intervenciones, puesto que a pesar de ser un edificio muy joven, los materiales no han sido los más óptimos, porque no se conocía mucho en ese entonces que lo hicieron. El banco donde lo extrajeron, nada más extraen cantera, y no porque sea cantera o sea mármol o sea algún tipo de mampostería, va a tener específicamente una vas a soportar una carga todas, porque no sé, cuando se sedimentó todo este tipo de materiales, cuando se crearon a lo largo de miles de años, tienen sus características propias. Es por eso que nosotros como investigadores también se hacen estas pruebas de extraer los corazones de la cantera, ir al banco de cantera, llevarlos con los especialistas para que ellos nos puedan decir cómo actuar en este edificio particularmente. Por eso cada edificio, pues no se puede intervenir un edificio de una manera, pues más bien todos los edificios de la misma manera, sino es particularmente.